Mi autoestima no es increíble. Lo admito, he tenido momentos en el pasado en los que, simplemente me castigaba sin razón. Me miraba al espejo y el primer pensamiento era, ¡pucha, qué feo soy! O después de cometer un error, la voz en mi cabeza era implacable. Y lo curioso es que esa voz no apareció en la adultez, viene de mucho, mucho antes. Y creo que esa es una realidad que vemos en los salones de clase todos los días. Muchos niños parecen llegar ya con esa duda instalada. Se comparan, sienten que no son lo suficientemente buenos o inteligentes. Es algo que está ahí, latente. Bienvenidos a este análisis. Queremos dar una mención especial. Este contenido es parte del programa de alianzas con colegios de Círculo de Honor y Sinergia Academy, y está diseñado pensando precisamente en los directores y profesores en Perú que nos escuchan. Hoy vamos a explorar a fondo ese complejo y a veces doloroso mundo de la autoestima infantil. Tenemos una serie de testimonios y reflexiones que nos pintan un cuadro muy, muy honesto sobre este tema. Así es. Y nuestro objetivo es ir más allá de la superficie. O sea, no solo definir qué es la autoestima, sino desentrañar por qué las estrategias que parecen más lógicas, como el refuerzo positivo constante, los elogios, a veces no solo no funcionan, sino que pueden ser hasta contraproducentes. Y lo más importante, vamos a extraer de este material una estrategia central, muy práctica, para fomentar una autovaloración más sana y, sobre todo, más resiliente. Me parece un gran punto de partida. Porque la palabra autoestima la escuchamos por todas partes. Pero si le preguntas a 10 personas qué significa, probablemente tengas 10 respuestas distintas. Para que todos estemos en la misma página, ¿cómo la define el material que analizamos hoy? Mira, el material va directo al núcleo. La define basándose en nuestras percepciones. Percepciones de nuestro propio valor y nuestras propias habilidades. Y esa palabra, percepciones, es la más importante de la frase. Claro, no habla de un valor objetivo, medible. Exacto. No es una nota en un examen. Habla de la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que valemos y lo que podemos hacer. Me llama la atención que el material use la palabra aceptación y no confianza. Uno tiende a pensar que la alta autoestima es, no sé, sentirse increíble todo el tiempo, tener una confianza a prueba de balas. ¿Cuál es la diferencia? Es una distinción crucial. De verdad, la confianza a menudo se asocia con creer que eres bueno en algo, que puedes lograrlo. Es una proyección hacia el éxito. La aceptación, como la describe el material, es más profunda. Es un equilibrio saludable entre reconocer tus fortalezas y al mismo tiempo reconocer y aceptar tus debilidades sin que eso te destruya. O sea, la confianza puede ser frágil. Si fallas, se rompe. Totalmente. La aceptación es más elástica. Si fallas, dices, ok, fallé en esto, no soy perfecto, pero mi valor como persona sigue intacto. Le quita la presión de tener que ser infalible. Entiendo. Entonces, no es una búsqueda de la perfección, sino de un balance honesto con uno mismo. Exacto. Y esa honestidad es vital, porque la autoestima es un proceso, un viaje, no es un destino. No es un interruptor que se enciende y ya está. El material es muy enfático en esto. Dice que sube y baja dependiendo de lo que está sucediendo. No es un estado permanente. Para nada. Y esto, para un educador en el día a día, es un concepto liberador. Significa que si un estudiante tiene una mala semana, si su autopercepción cae, no es una sentencia definitiva. Pero también es un desafío. Claro, porque nos recuerda que el trabajo de fomentarla es constante. No es una charla de 1 hora y listo. No hay un momento mágico en el que aparece. Entendido. Es un proceso, no un interruptor de luz. Pero, ¿qué pasa cuando ese proceso se estanca o va en la dirección equivocada? Me imagino que no siempre es un niño callado en una esquina. ¿Cómo se ve la baja autoestima en el aula? Bueno, la baja autoestima es una experta en disfraces. A veces, su disfraz más efectivo es el que menos esperamos. Hablemos de eso, porque aquí es donde la teoría choca con la realidad del salón. Las fuentes nos presentan un caso que creo que muchos profesores reconocerán. Un niño llamado D, que estaba en un hogar de acogida. Este caso es un ejemplo perfecto de esa máscara. El testimonio es crudo. Su autoestima era prácticamente nula. Imagina el peso de eso. Un niño al que, por las circunstancias de su vida, le habían dicho de 1000 maneras que no valía nada. Y él, pues, se lo había creído. Pero lo fascinante, y a la vez preocupante, es cómo lo manifestaba. No era el niño que se escondía o lloraba. Era todo lo contrario.
Él cubría todo eso con una gran bravuconería. Y aquí es donde un educador necesita tener una especie de visión de rayos X. Porque en la superficie, ¿qué ves? Un niño desafiante. Claro, y te pregunto directamente, ¿qué tipo de bravuconería veían? Interrumpía la clase, se peleaba, para poder reconocerlo. El material sugiere comportamientos clásicos. Ser el payaso de la clase de forma disruptiva. Desafiar al profesor con un «no quiero» o «¿y qué?». Iniciar pequeñas peleas en el patio por motivos insignificantes. Son actos que gritan «mírenme, soy fuerte, no me pueden hacer daño». Es un escudo. Es un escudo, totalmente. Para un adulto, el impulso inmediato es imponer disciplina, chocar con esa actitud. Pero el material nos dice que en el fondo, esa bravuconería es un mecanismo de defensa desesperado. Su lógica interna es, si actúo como si fuera invencible, quizás nadie note lo pequeño y roto que me siento por dentro. Eso es un cambio de paradigma total para un educador, porque el instinto frente a un niño desafiante es la disciplina, es poner límites. Pero lo que dices es que la primera respuesta debería ser la curiosidad. Preguntarse, ¿qué está protegiendo este comportamiento? Es exactamente ese cambio. Pasar de la pregunta ¿cómo controlo este comportamiento? A ¿qué necesidad no satisfecha está comunicando este comportamiento? Es un salto del control a la conexión. Exacto. Vaya. Ahora, esa es una cara de la moneda, pero las fuentes nos muestran el otro extremo, que es igual de desconcertante. El caso de una niña de 8 años, Meliney, el material la describe como muy brillante, creativa, elocuente, una niña que desde afuera parece tenerlo todo, pero ella no se ve así. El caso de Melini es el que le quita el sueño a muchos padres y maestros. Su madre, con el corazón en la mano, le escucha decirse a sí misma, a veces en susurros, frases como «Mamá, soy fea, soy gorda, soy rara». Y lo dice con una convicción que hiela la sangre. Y la madre está desconcertada, porque ellos han hecho todo bien, le han dado un océano de refuerzo positivo. Claro, te amo, eres increíble, eres la niña más hermosa e inteligente. Su pregunta, llena de angustia, es la que todos nos haríamos. ¿En qué nos equivocamos? Y la respuesta de la niña es, para mí, lo más revelador de todo este análisis. Cuando la madre le pregunta si alguien en el colegio le dice esas cosas, si sufre de acoso, ella responde, «No, mamá, mi cerebro simplemente me lo dice». Esa frase es potentísima. Mi cerebro simplemente me lo dice. Aquí vemos los límites del elogio de forma brutal. La batalla de Melini no es externa. No hay un monstruo en el patio de recreo. El monstruo es una narrativa interna que se ha apoderado de su mente, y esa narrativa es increíblemente resistente a los halagos. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras de amor de su mamá no logran penetrar esa armadura de autocrítica? Mira, lo que pasa es que se produce un fenómeno que en psicología se llama disonancia cognitiva. Ella tiene una creencia interna muy arraigada, soy fea, soy rara, y recibe una información externa que la contradice, eres hermosa. En lugar de que la información externa cambie la creencia interna, que es lo que esperamos, a veces ocurre lo contrario. O sea, la creencia interna es tan fuerte que rechaza lo de afuera. Lo rechaza, lo cataloga como falso. Piensa, mi mamá me lo dice porque me quiere, no porque sea verdad. El elogio, en este caso, no sana. Puede hacer que se sienta más sola e incomprendida. Ok, esto es complicado. Porque si un niño como D no responde a la disciplina y una niña como Melini no responde a los elogios, entonces las dos herramientas más comunes en la caja de un adulto parecen no funcionar. Me deja pensando, ¿qué nos queda? ¿Por dónde empezamos si las palabras no bastan? Empezamos por un cambio de rol. Dejamos de ser porristas que gritan desde la tribuna y nos convertimos en arquitectos. Y la estrategia central que nos da el material es la herramienta de diseño. Dice que el rol más importante que podemos jugar es ayudar a los niños a elegir metas precisas y alcanzables. Precisas y alcanzables. Ahí está la magia. No se trata de decirles, tú puedes con todo, sino de ayudarles a definir qué es algo concreto que sí pueden lograr. Ok, vamos a aterrizar esto. Llevémoslo a un caso práctico, paso a paso, en un salón de clases en Arequipa, Lima o Cusco. Imaginemos la situación. Un estudiante de primaria, llamémosle Mateo, recibe su examen de historia. La nota es baja. Con frustración, dice en voz alta,
Soy pésimo para la historia, nunca voy a entenderla. Es una declaración absoluta. Nunca. Ajá. La respuesta común, bien intencionada, pero basada solo en elogios, sería del profesor que se acerca y le dice: no digas eso, Mateo. Eres muy inteligente, solo tienes que esforzarte más. Pero eso, como vimos con Melinei, puede ser contraproducente. Claro, invalida su sentimiento, porque en este momento él sí se siente pésimo, y le da una solución vaga, esforzarse más, que no le muestra un camino. Exacto. Entonces, ¿cómo lo haría el profesor arquitecto usando la estrategia del material? Lo primero es aplicar el principio de saber dónde estamos. El arquitecto primero analiza el terreno. Paso 1. Reconocer la realidad. El profesor se acerca y dice: Mateo, entiendo que te sientas así. Es frustrante. A ver, miremos el examen juntos. Veo que la parte de las fechas de la cultura Paracas fue lo más difícil para ti. Olvidemos el resto. Ese es nuestro punto de partida. Fíjate en la diferencia. No niega su frustración, la valida y la acota a un problema manejable. Exacto. Ya no es la historia, es las fechas de Paracas. El monstruo se hizo más pequeño. Mucho más pequeño. Y ahora que sabemos dónde estamos, definimos a dónde queremos llegar. Aquí entra la meta precisa y alcanzable. Paso 2. Definir el objetivo. El profesor continúa. Mira, nuestro objetivo para la próxima semana no es que te aprendas toda la historia del Perú. Eso es gigante. La meta es esta, y solo esta: que para el viernes tú puedas explicarme en tus propias palabras 3 características principales de la cerámica Paracas. No de memoria, con tus palabras. Solo eso. ¿Crees que podemos lograrlo juntos? Es un cambio total. La meta ya no es ser bueno en historia, que es abstracta. La meta es explicar 3 cosas sobre la cerámica Paracas. Es medible, tiene un plazo y, lo más importante, suena posible. Le devuelve a Mateo un sentido de agencia, De control. de control, y le da un mapa con un solo destino. ¿Vas? Ocurre algo mágico. Su autoestima no sube porque el profesor le diga muy bien. Sube porque él tiene una prueba irrefutable generada por él mismo de que es capaz. Acaba de construir un pequeño ladrillo de competencia real. Ok, esto suena muy bien en teoría. La estrategia con Mateo es impecable. Pero seamos realistas. Los profesores saben que no siempre funciona así. ¿Qué pasa si llega el viernes y Mateo no lo logra? ¿No acabamos de confirmar su creencia de que es pésimo y empeoramos las cosas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta define a un gran educador. Si Mateo no lo logra, ese no es el final del proceso. Es una parte crucial de él. El profesor arquitecto no lo ve como un fracaso, lo ve como un dato. Un dato. Un dato. La respuesta del profesor es clave. No es: ves, no te esforzaste. Es: ok, Mateo, no llegamos a la meta. No pasa nada. Vamos a ver por qué. La meta de 3 características seguía siendo muy grande, quizás el método no era el correcto, y si en vez de explicarlo intentamos dibujarlo, o si la meta para el lunes es solo una característica. Ah, o sea, el fracaso no es un juicio sobre su capacidad, sino una evaluación de la estrategia. Se reajusta la meta, no se abandona al niño. Precisamente. El mensaje es: no eres un fracaso. Nuestro plan no funcionó. Hagamos uno nuevo. Esto le enseña a Mateo la lección más importante para la autoestima: la resiliencia. Claro. Aprende que no se trata de acertar a la primera, sino de ajustar, de intentarlo de otra manera. La autoestima no nace de un éxito ininterrumpido, sino de la confianza en tu propia capacidad para manejar los tropiezos. Y cada pequeña victoria es un ladrillo más. Un ladrillo más. La evidencia es irrefutable porque la generó él mismo. En el fondo, dejas de ser el porrista y te conviertes en el que diseña la cancha para que el niño pueda anotar un gol. No le das el trofeo, le das la oportunidad de ganárselo. A ver, si tratamos de juntar todas las piezas del rompecabezas que armamos hoy, tenemos que la autoestima no es una confianza ciega, sino un equilibrio honesto, una aceptación de quiénes somos, con luces y sombras. Es algo que sube y baja. Luego vimos que su ausencia se disfraza. Puede ser la bravuconería de un niño como D, que usa la agresión como escudo. O puede ser la voz interna y cruel de una niña como Melinei. Una voz que es inmune a los elogios, porque la batalla no es afuera, sino adentro.
Y finalmente, la herramienta más poderosa que tenemos no parece ser la disciplina ni el halago, sino la capacidad de ser arquitectos de pequeños éxitos. Guiar a los estudiantes para que establezcan y logren metas precisas y alcanzables, construyendo su autovaloración ladrillo a ladrillo, con la evidencia de su propia competencia. Y como acabamos de ver, enseñarles que cuando un plan no funciona, no significa que ellos estén rotos. Sino que simplemente hay que rediseñar el plan. Esa es la base de una autoestima que puede resistir los golpes de la vida. Exacto. Se trata de construir ese andamiaje de logros reales, por pequeños que sean, para que el estudiante tenga pruebas tangibles de su propio valor. Y de su capacidad de crecer. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarse. El material nos ofrece este concepto tan poderoso, establecer metas alcanzables como motor de la autoestima. Esto plantea un desafío importante para todos los directores y profesores en sus colegios. En nuestro sistema educativo, que a menudo se centra en la comparación, en las notas, en los cuadros de honor, ¿cómo podemos, de manera intencional y creativa, hacer espacios en el aula para que cada estudiante defina, persiga y, sobre todo, celebre su propio progreso individual? ¿Cómo validamos esas victorias personales que quizá nunca se reflejen en un examen, pero que son los cimientos sobre los que se construye una vida?